Vamos a entrar a la predicación. Le pido que ore conmigo. A ti, Señor, dedico ahora mi ser, todo lo que soy, mi mente en especial, que sea, Señor, posesionada por ti, llena de tu sabiduría, no la mía, y que tú también uses mi boca para hablar, Señor, con esa unción de tu espíritu que hace la diferencia. No es mi intelecto, no, es esa unción que viene de ti. Yo lo creo, que tú lo harás y que tocarás las vidas de quienes escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hoy considerando que tenemos la Santa Cena, hoy quise traer un tema, un mensaje que tiene que ver con las uvas. Con las uvas. ¿A usted le gustan las uvas? A mí sí, me encantan las uvas. Son riquísimas. Son una delicia. Y a ti también. Ah, qué ricas, ¿verdad? Las uvas, dice Cecia, que a ella también. Claro que sí. Y las uvas es algo que es común en Palestina, en Israel, en todo lo que es el Mediterráneo, todos los países del Mediterráneo, Grecia, Italia, Francia, España. La gente ahí tiene viñedos. Es común, la gente es como nosotros los latinos que tenemos en el patio de nuestra casa, tenemos papayas o mangos o café o qué sé yo. Tenemos siempre frutas por ahí, ¿no? Para los israelitas, la gente del Mediterráneo, a ellos no les puede faltar la viña o las uvas, las plantas de uva en el patio, también en sus casas. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que Jesús usó el ejemplo, la ilustración de una planta de uvas, de una vid, se dice también, la usó para ilustrar la relación de Él con nosotros y de nosotros con Él. Lo digo así porque no puede ser que sea solo de Él con nosotros, sino que de nosotros con Él también. Va de los dos lados. Eso es lo que Él quiso dar a entender precisamente cuando habló de ese tema. Mire, ahí le pongo como ilustración la planta de las uvas. En nuestra casa cuando la compramos había una, el dueño anterior había plantado una. Y yo como no soy nada campesino, la arruiné, se me secó, se me echó a perder. Pero después aprendí un poco de cómo es que esta planta tiene sus características y sus cosas. Al menos yo la veía que se secaba, que se quedaba totalmente seca. Y yo decía, se murió, ya ni para qué le echó agua ni nada. Pero estaba equivocado, es natural. Ella tiene una época en que se seca totalmente. Y nos dio cosecha varias veces. Y recuerdo que un señor que venía a hacernos el jardín y sabía de eso, me dice, se la voy a podar. Y él la cortaba, la dejaba casi en el piso, la dejaba. Yo le decía, oye, tú la estás matando, la estás destruyendo más bien. No, ella va a crecer de nuevo. Y cierto, llegaba otra época, la primavera, en la época de la primavera, que empezaban las florecitas, las hojitas a salir de nuevo. Y yo decía, qué tremendo, ¿verdad? Así es la vida espiritual. Cuando pensamos que estamos muertos, puede haber vida de nuevo si buscamos de Dios. Entonces, hay mucho símbolo. Fíjese que la planta de la vid, como le digo, tiene lo que se llama un ciclo biológico. En ciertas épocas del año, lo que le acabo de mencionar, una época en que está seca, no tiene ni ramas ni nada y no es atractiva. Pero otra época, a principios de primavera, en que empieza a salir de nuevo. Algo interesante también de esta planta es que es lo que le llaman una planta trepadora. Aquí en Florida tenemos algunas así, yo tengo en casa unas plantas que si tú no las cortas te van a abrazar toda la casa. Tengo una por ahí que se sube por las paredes de la casa y anda por todo lado. Ella es trepadora, trepadora le dicen. Y la planta de uva es así, por eso necesita poda, estarla recortando. Y tú y yo, vos y yo, a veces nos portamos como esa planta trepadora, ¿verdad?
Nos metemos donde no tenemos que meternos y necesitamos que el Señor nos pode también. Ese aspecto de planta seca también nos dice de que no siempre lo que parece seco no tiene fruto. A veces hay fruto posterior, después vendrá el fruto quizás. En la vida de muchas personas hubo una época en sus vidas en que no había fruto, eran vidas perdidas, vidas sin propósito, pero cuando viene Cristo, entonces viene la época de dar fruto para Él. El secreto de la planta de la vida está en las raíces, según he leído, investigado ya después. Ellas sí tienen raíces profundas, aunque no se ven grandes, no es un árbol, es una planta, y no se ven grandes, pero se expanden porque están muy enraizadas, tienen raíz profunda. Otra gran lección de esa planta. Vos y yo, ¿qué tan enraizados estamos en Dios? Si no tenemos raíces profundas, eso quiere decir que no tenemos valores espirituales. Y fácilmente el enemigo nos destruye, nos desarraiga, ¿verdad? Tenemos que tener raíces profundas en el sentido de tener convicciones de fe. Amén. Luego viene esa época de floración. La flor de esta planta es pequeña y va cambiando de tono. Cuando empieza a salir la flor es una flor pequeñita que tiene un tono amarillo o verde y se termina en color morado. Mi color favorito, yo creo que usted sabe, ¿verdad? El color morado es mi color favorito. También por eso me encantan. Pero ellas empiezan con un tono amarillento y va subiendo a un tono verde. Y la vida también espiritualmente tiene esa connotación de que empezamos de a poco a cambiar, a ser transformados. El tono amarillento quizás representa ese nuevo comienzo. Hay cristianos que están amarillentos todavía, están comenzando, pero no se supone que te quedes ahí. Se supone que madures. El verde representa ¿qué? Maduración, ¿verdad? Y espiritualmente llega un momento en tu vida en que ya tienes que madurar. Y que no fácilmente te desanimes por todo y que tengas firmeza, carácter espiritual. Y luego cuando llega el color tono morado que toma la uva, eso es que está lista para ser cosechada. Ya es fruto. Ya es cuando se la quiere comer uno, porque está ya como fruto cosechable. Y espiritualmente también Dios quiere que lleguemos a un punto en el que seamos deseables espiritualmente. Que la gente diga, ese cristiano, esa cristiana, tiene un estilo de vida, tiene una manera de ser que yo quiero probar lo que él tiene, lo que ella tiene. Preguntémonos hoy, ¿nuestra vida espiritual es como una uva deseada? Que otros dicen, yo quiero probar eso, esa vida que él tiene o ella tiene. O dirán, no, esa persona no, es nada más religiosa, pero no me atrae su vida espiritual. ¿Ves? Esas son las lecciones de la planta, en realidad. Jesús usó la ilustración en San Juan 15. San Juan 15, el 1 al 4 dice, yo soy la vid verdadera. Número 1, Jesús es la vid. Usted y yo no somos la vid. La vid es Jesús. Tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Reconocer que Él es el que tiene la vida. La palabra vid tiene relación con la palabra vida. Él es la vid. Y mi Padre es el labrador. Entonces también hay un labrador, es decir, uno que trabaja la planta. Jesús dice que el Padre es. Tú y yo tenemos una relación con Dios que cuando la aceptamos, estamos aceptando al labrador. Muchos quieren al Dios bendecidor nada más, ¿verdad? Pero no al Dios labrador. ¿Me entiendes? Cuando quieres al Dios bendecidor es que nada más quiere los beneficios de Dios. Pero muchos nos quieren al Dios labrador, que es el que rompe la tierra, que es el que poda la planta, que es el que hace el trabajo. Y espiritualmente tú y yo necesitamos ser también rotos a veces, como la tierra, para que la planta crezca.
Es el labrador. Verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahora dice vid, pero ahora usa otro término, pámpano. ¿Qué es el pámpano? El pámpano es la rama que está pegada al tronco. Y dice que todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Es lo que te decía del amigo que llegó a mi casa a ayudarnos con la planta de uvas. Nos dice, hay que quitar esta y esta y esta porque estas ya no dan fruto. Estas están estorbando a las demás que sí van a dar fruto. Oh, wow. Todo pámpano que no lleva fruto. Aquí habla de fruto. Y en la Biblia, cuando hablamos de fruto, estamos hablando de lo que dice Gálatas 5, ¿verdad? 5, 20, 22. ¿Qué dice allí? Habla del fruto del Espíritu. Gozo, paz, mansedumbre, templanza, todo eso. Entonces, el que no da eso, el que no refleja en su carácter amor, paciencia, mansedumbre, etcétera, es un mal pámpano y va a tener que ser cortado. Lo quitará, dice. Ahora dice, lo limpiará. También eso es bonito de parte de Dios, que muchas veces no lo quita, pero lo limpia. Igual el labrador ve la rama y dice, esta rama no está dando fruto, pero si la limpio, puede volver a dar fruto. También eso nos enseña que Dios es un Dios que da oportunidades, ¿sabe? Que no desecha al ser humano y dice, si lo limpio, puede llegar a dar fruto también. Dice para que lleve más fruto. Y algunos dirán, pero pastor, ya yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia de vez en cuando. Pero solo eso. Dice ahí para que lleve, ¿qué? Más fruto. Dios no quiere que nada más vengas al templo y ores y hagas ciertas cositas básicas. Él quiere que des más fruto. Y el dar más fruto implica servirle más, envolverte más, comprometerte más. Especialmente dando a conocer a otros el mensaje del Evangelio. Ya vosotros estáis limpios, verso 3, por la palabra que os he hablado. Limpios por la palabra. ¿Cuál es el instrumento de Dios para limpiarnos? La palabra. Por eso siempre insistimos. Cristiano, lee la Biblia. ¿Quieres estar limpio? Lee la Biblia. Hay algunos que se quejan, Dios no me oye, pero su Biblia está cerrada. Su Biblia no está abierta todos los días, solo ocasionalmente. No, tienes que ser un cristiano comedor de la Biblia, que se come la Biblia, que digiere la Biblia, que toma la Biblia en serio, porque esa es la que va a limpiarte. Qué lindo eso. Ahora dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Le mencioné al principio que esto es una relación recíproca de los dos lados. Permanezcan en mí y yo en ustedes. No se trata de que solo Dios hacia mí. ¿Y yo qué hago? Le prediqué el domingo pasado, ¿se acuerda? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué me toca a mí? Me toca corresponderle a Dios. Ser un cristiano que también le dice a Dios, Dios sí, tú quieres estar en mí, pero yo quiero estar en ti también. Yo hago mi parte también. Yo en vosotros. ¿Es esa la relación que vos y Dios tienen? Una relación recíproca de los dos lados. Buscas intimidad con Dios. No nada más el domingo escuchar una predicación. No, intimidad es cuestión de todos los días. Buscar caminar con Él. Buscar ser para Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay una ley de la naturaleza aquí que Jesús menciona con respecto al pámpano o a la planta. Dice que no puede dar fruto si no está pegado a la vid. Y es cierto. El fruto depende de cuán pegado estés a la vid. ¿Y la vid es quién? Cristo. Entre más pegado estés a Cristo, más fruto vas a dar. Entre más te alejes de Cristo, vas a ser una rama seca, un pámpano sin fruto.
un pámpano sin propósito. En ese mismo contexto, Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. El que conmigo no recoge, desparrama. Dando a entender, si están conmigo todo va a ir bien. Fuera de mí, su vida no va a funcionar. Y sí, la vida sin Cristo no funciona. No funciona. Tú puedes tratarle a tu manera, hacer las cosas o vivir a tu antojo, pero al final vas a tener que caer a cuenta de decir, no funciona, a pesar de que yo estoy tratando de manejar mi vida a mi manera. Necesito esa conexión con Dios. Necesito ser ese pámpano conectado a la vid. Eso es lo que Jesús quiere decir. Jesús no le está diciendo a sus discípulos nada más, tengan religión, sean judíos. No, ya cuando Jesús vino habían muchas religiones y sectas entre ellos. Los fariseos, los saduceos, los herodianos y qué sé yo, todos esos sectas y grupos. Pero Jesús lo que les está hablando a ellos no es de sectas, no es de religiones. Yo mismo hoy te digo, no se trata de ser católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, bautista, lo que quieras. Se trata de estar pegado a la vid. De eso se trata. Y si no, de nada sirve todo lo demás. Otra palabra clave en esta relación de el arbusto que se llama la vid es que llega un tiempo en que tienen que hacer la vendimia. La palabra vendimia es la acción de tomar las uvas del arbusto y se realiza cuando el fruto está maduro. Como les dije, en los países mediterráneos, toda familia, inclusive en el patio de su casa, tienen una planta de uvas y todos, hasta los niños van y la cosechan. Por eso en esos países la gente toma vino como tomar leche, porque tienen los viñedos en el patio y toman vino fresco. No están tomando vino alcoholizado como muchos piensan. No es vino que lo han tenido en una tienda de licorera y ya está añejo por años y está alcoholizado. Ese lo venden en las tiendas y en Europa también. Pero la gente, las familias, acostumbran a tomar vino fresco en sus casas, recién cosechado, jugo de uva. Ese arbusto, cuando está listo para la cosecha, eso es la vendimia, si no cosecha, se echó a perder. Tiene su tiempo en que debes hacerlo. En otras palabras, vos y yo también espiritualmente tenemos un momento, un tiempo en el que Dios quiere que demos fruto, que haya cosecha espiritual. Y una de dos, o lo hacemos o lo dejamos pasar. Y tal vez Dios, pues porque respeta nuestro libre albedrío, no va a intervenir, pero nos vamos a perder la bendición de la vendimia, la bendición de poder ser cosecha para alguien más. Cuando el fruto está maduro, dice, es cuando eso pasa, la vendimia. Se nota después también por la caída de la hoja después de la vendimia. Las hojas se ponen rojizas y se caen. Después del tiempo de cosecha pasa eso en el arbusto. Las hojas se tornan rojizas, pero se caen. Y es cuando la planta queda otra vez seca. Y se va a dar el ciclo de nuevo para la próxima vez, en la próxima primavera, volver a estar lista para otra cosecha. Y cada año se repite ese ciclo. Nosotros igual. No podemos dejar pasar el momento en que Dios quiere que haya vendimia en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Pedir al Señor, Señor, ayúdame a entender cuándo es la vendimia y actuar, no dejarla pasar. El proceso de maduración, fíjate, suceden estas cosas. Antes de la vendimia, antes de la cosecha, dice que se da el cambio de color de las hojas. También esta planta necesita una temperatura adecuada. Ella por eso no pega en ciertos países. Allá en mi país, en Costa Rica, es un país tropical.
y no damos uvas. Hasta hace poco unos europeos italianos se fueron a una parte arriba en las montañas, que el clima es frío ahí, y empezaron a sembrar uvas y pegaron, ahí sí. Y ahora está Costa Rica produciendo uvas también. Pero necesitaba ese clima, esa temperatura. Vos y yo también nos vamos a morir si no estamos en el lugar adecuado. La temperatura tiene que ver con el lugar adecuado. ¿Cuántos estuvieron afuera ayer en el día, en la tarde? Yo andaba por ahí con mi esposa en la calle ayer y estaba eso que sudaba uno, ¿verdad? Decía que estaba a 92, pero que se sentía a 100 y pico. La temperatura estaba fuerte ayer. Sí, entramos a una heladería a buscar un delicioso helado para bajar la temperatura. Pero así nos pasa en lo espiritual. Si estamos en el lugar donde la temperatura no es la de Dios, ese es mi punto que quiero hacer. Si estamos en ambientes, en lugares donde la temperatura no es la del Espíritu Santo, nos va a matar, nos va a dañar. Ten cuidado en qué lugar te metes entonces o qué haces. Necesitas la temperatura adecuada y esa temperatura es la del Espíritu Santo. Y esa temperatura está en la casa de Dios, en la iglesia, no en otros lugares. Tiene que ser moderada, tiene que ser podada. Todo eso es el proceso que vos y yo necesitamos también. Yo no sé cuántos se atreven hoy a decirle al Señor, Señor, trátame como al pámpano. Pódame si es necesario. ¿Ves? Entonces la vid es una planta que requiere un cuidado especial, tiene muchas ramas. Note también que dice muchas ramas. La vid es una planta, tiene un tronco, pero hay muchas ramas. Cada uno de ustedes son ramas en la iglesia. Y ninguna rama puede decirle a otra rama, quítate de aquí, vos no sos parte de esta vid. De hecho, hay una iglesia cristiana, una denominación o iglesia cristiana que se llama La Vid. No sé si la han escuchado mencionar. Ellos usan este símbolo mucho. Y tiene algo muy bonito esa iglesia, se enfoca mucho en el discipulado, en que la gente crezca y sea parte del... Por eso le llaman la vid, del crecimiento de toda la iglesia. Todos tienen que ser partícipes. Una iglesia donde solo algunos se sienten ramas y otros no crece. Ese es mi punto. Tiene que haber un sentido de conciencia de que tú eres parte de la vid. El que está a la par suya es parte de la vid, su esposo, su esposa. Cada uno somos parte. Cada familia somos parte de una vid que es Jesús. Y merecemos entonces darle importancia también a la iglesia en ese sentido. Ahora, cuidémonos de las ramas que no son ramas, como sea también puede ser que se metan allí ramas falsas en la vid. También las plantas de la uva, si las descuidamos, otras plantas que no son la de la uva, se pueden enredar con ellas, mezclar con ellas. Y después no sabemos cuál es de la vid y cuál no. Yo en casa, vuelvo a poner el ejemplo de nuestra casa, tengo una planta que nos encanta a mi esposa y a mí, que son las bugambilias. Nos fascinan esa flor. Son de colores muy bonitas, aquí hay en Florida por todo lado. Pero, les repito, yo soy mal campesino y no la cuido de lo necesario. Entonces empezó a crecer otro árbol a la par y otra rama que nada que ver, no da flores, nada. Y empezó a taparme la bugambilia y a dañarla. Hasta que dije, no, ya, tengo que hacer algo. A cortar esa otra que no era bugambilia, que no era parte de la flor. Así dice Jesús, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vea lo que dice el verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Otra vez vuelve a Jesús a comparar las uvas con el buen fruto. Y dice, un árbol de espinos no da uvas,
ni uno de abrojos da higos. Tiene que ser del árbol correcto. En lo espiritual igual. Una persona que no está en la doctrina sana, la doctrina de Cristo, no te va a dar fruto bueno, te va a dar falsa cosecha. Por eso dice, guárdense de los falsos profetas. O sea, hay ramas que no son ramas. Hay gente que a veces me dice por ahí, pastor, pero todas las iglesias son iguales. Yo tengo que ser honesto y decirle, no, no todas son iguales. Examine la doctrina que predican, porque no todas son iguales, no todas tienen una sana doctrina. No todas se enfocan en Cristo como el Señor y le dan el primer lugar a Él. No todas tienen un concepto de que la Biblia es la única autoridad revelada por Dios. No todos tienen principios establecidos de relación con Dios claros. Sana doctrina. A eso se refiere Jesús. Y la vid es Jesús. Israel también es vid o viña. Este pasaje de Jesús tiene conexión con otro en Isaías. Yo cuando estudio la Biblia y cuando predico, también porque soy maestro además de pastor, me gusta ver eso, ver lo que se llaman las comparaciones colaterales, donde hay otro texto que se relaciona con el que estoy leyendo. Y en este caso es Isaías 5. Isaías 5 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. O sea, la estaba cuidando. Estaba haciendo el trabajo, el amado. Y plantado de vides escogidas. O sea, había sido selectivo en lo que plantó. Había edificado en medio de ella una torre. Y también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Esperaba que diese uvas. Todo el contexto de esta historia me daría otra hora predicándoles a ustedes. Pero brevemente te voy a decir, aquí Jesús usó esta ilustración de Mateo, cuando él habla en Mateo, basado en lo que dice Isaías el profeta. Israel era una viña también, que Dios esperaba que diera fruto y no lo dio. Dios preparó el terreno de Israel y le quedó mal el pueblo de Israel. Dio uvas silvestres, o sea, no las correctas, no las que saben bien. Las uvas silvestres saben amargas, por si no sabía, hay uvas silvestres por ahí que no hay ni que cuidarlas, ellas crecen solas, pero no saben buenas. Son diferentes. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. El que habla es Dios a través del profeta. Dios ve a Israel como una viña. Dios ve a la iglesia, a usted y a mí también, como una viña. Y Dios va a traer juicio sobre su iglesia, así como sobre Israel, como viña. Especialmente si Dios ha hecho su parte como labrador con respecto a su viña. Continúa diciendo el texto de Isaías. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dios está como en cierta manera reclamándole a Israel, ¿verdad? Ya hice por ustedes lo que podía hacer. Igual nos pasa a veces a nosotros. Dios ya ha hecho todo lo que puede hacer por nosotros. Pero nosotros no dimos uvas. Hemos dado uvas silvestres, o sea, no dimos fruto espiritual. Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca, será hollada. Dios dice, voy a permitir que Israel pase por problemas. Le va a pasar todo eso como consecuencia de no haber dado fruto. Vea lo importante que es dar fruto espiritual en la vida de uno. Entonces, Dios le pone esas condiciones. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Dios estaba enojado con Israel por su actitud de no dar fruto. Todo se centra en que no daban fruto.
Te repito, vos y yo tenemos que cuidarnos en ese sentido, de ser cristianos fructíferos, porque si no nos va a pasar como a Israel. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, dice, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Lo dice bien claro, bien claro. Dios dice que los hombres de Judá eran planta deliciosa, que Israel era su viña. Por eso, algunos, los judíos al menos, estoy hablando ya un poquito de teología aquí. Los judíos se han preguntado, si nosotros somos la nación escogida, ¿por qué los cristianos dicen que ellos también? ¿Sabe por qué? Porque Dios, al ver que Israel no daba fruto espiritual, entonces les quitó ese privilegio de ser los únicos y nos incluyó a nosotros. ¿Ves? Ahora vos y yo, Iglesia de Cristo, somos viña de Dios. Estamos incluidos en las promesas de Dios. Somos parte de esa bendición de Abraham y todo eso que implica ser viña. Ahora somos viñas, también vos y yo, cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que dar ¿qué? Fruto. Bueno, como conclusión, ¿qué lecciones aprendemos de la vid de Jesús y nosotros? Aprendemos que hay vides falsas, que la única verdadera es Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces, no me vengas con que cualquier iglesia es buena. No, hay vides falsas. Busca la vid verdadera, busca a Cristo y busca una iglesia donde Cristo sea la vid. No el pastor, un líder o la denominación, no, la vid es Cristo, solo Él. Otra lección que aprendemos es que la herramienta del labrador es la palabra. Entonces no descuides la herramienta, la Biblia, la palabra en tu vida. Aprendemos también que es necesario estar aferrados a la vida. Que me puedo desligar de otros menos del Señor. Que no descuides tu intimidad con el Señor. Amigos van y vienen, ¿verdad? Pero Cristo es tu amigo eterno. Dice Él, separados de mí nada pueden hacer. Es Él, la vid, y el que tienes que aferrarte. Y hay gente a veces que se desanima porque le pasó algo con un pastor, o con una iglesia, o con un hermano de una iglesia, etcétera, y se desaniman. Entonces, ¿qué pasó? Que no estaban aferrados a la vid, ¿verdad? Estaban con su mirada puesta en gente, en líderes, en personas, no en la vid. Si tu vida está conectada a la vid, nada te va a separar de Él, nada. Puede caerse todo el mundo, pero tú estás bien aferrado a Él. Las peticiones se cumplen en base a esa relación. Entonces, hoy yo te digo, ¿quieres ver cosas pasar en tu vida espiritual? Aférrate a la vida. Aférrate a la vida. Eso es mi llamado para vos. Vamos a orar. Eres tú, Señor Jesús, quien nos habla a través de la uva, de la planta de la uva. Eres tú quien nos dice, yo soy la vid. Y hoy queremos reconocer que a veces, Señor, no hemos sido una rama que da fruto. Reconocer, Señor, que necesitamos ser podados, que necesitamos que tú trates con nosotros a llevarnos a un nivel de relación más cercana contigo, no de religión, de relación contigo. Si tú, mi amigo, mi hermano que me has escuchado, sientes que hoy te ha hablado Dios a través de este mensaje, no te vayas de este lugar sin renovar tu comunión con Él, sin decirle, Señor, vengo aquí hoy a conectarme contigo otra vez, a tu vid, al tronco que eres tú, porque de ahí viene la savia de la vida. Me conecto a ti hoy una vez más. Perdóname, Señor, si me había desconectado, si me empecé a secar como rama,
Hoy vengo a ti, Señor, para que mi rama vuelva a florecer, mi vida vuelva a florecer espiritualmente y yo pueda dar fruto para ti. Puedes decirle eso al Señor. Si esa es tu oración, yo quisiera saberlo. Levanta tu mano y dile, Señor, esa es mi oración. Esa es mi oración. Ahí donde estés, si me estás viendo en otro lugar, si puedes levantar tu mano, también hazlo. Dile, Señor, esa es mi oración. Quiero ser tu rama, tu pámpano. Quiero ser tu pámpano fructífero. Quiero estar pegado a ti, no separado de ti. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Afirmo esa verdad. Amén y amén y amén. Bien, espero que este mensaje te haya ayudado, los que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Escríbenos, cuéntanos de tu experiencia en los comentarios, en el video, en la grabación. Pastor José Abdiel, Pastora Teresa Matamoros, te bendecimos. Sigue adelante, sigue adelante.